Buenos días, alumnos. Hoy día damos inicio con un nuevo tema que corresponde a literatura. El caso de las figuras literarias, en el rubro 3. Las figuras literarias lo utilizamos en las composiciones poéticas al componer o al identificar o analizar un verso, un número de versos, una estrofa o en una serie de versos. Estos están dentro de las poesías o las composiciones poéticas o llámese poemas. Entonces el poeta necesariamente utiliza las figuras literarias para poder dar realce a la belleza, a la estética, al impacto y al manejo de las palabras, que tiene una dimensión bastante atractiva, muy hermosa y muy bella de decir. Entonces la figura literaria corresponde ya, como hemos visto en sesiones anteriores, como su nombre le indica, realzar el aspecto de belleza mediante el uso de las palabras. Tenemos la figura antítesis. ¿Qué es una antítesis? Una antítesis es una oposición de ideas, una contradicción, una paradoja entre dos ideas. En eso está el realce de la calidad de la belleza del verso. En concepto, antítesis es una figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones, frases o versos, a fin de conseguir una expresión más eficaz y el desarrollo de nuevos conocimientos. Ejemplo: me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. ¿Dónde está la oposición? Olvidarte y recuerdo. El hecho de olvidar y el hecho de recordar. Entre estas dos palabras existe una antagonía, una oposición. En este ejemplo, se antependen las ideas del olvido y el recuerdo. Esa es la antítesis. Mayormente las figuras literarias se encuentran en las composiciones poéticas, llámese poemas o poesías, y en la prosa también se puede encontrar, pero eh, en menor magnitud, y en mayor magnitud estarán las composiciones poéticas. Otra figura literaria que corresponde a asíndeton. El asíndeton es la figura literaria que omite, y la palabra omitir es dejar de usarlo, o quitar, o retirar. Omite las conjunciones y nexos de las oraciones, frases o enunciados, a fin de generar mayor dinamismo y movilidad a la expresión. Las conjunciones son una clase de palabras, o es una categoría gramatical, cuya finalidad son palabras que sirven de nexos o enlace entre palabras, entre frases y entre oraciones. Ejemplo: pienso en ti, en tu sonrisa, tu mirada, en los besos, sabor a chocolate, corriste, te fuiste, nos perdimos. Entonces, pienso en ti. Acá ya no se dice pienso en tu sonrisa, pienso en tu mirada, pienso en los besos. Entonces, ¿qué se ha omitido? Pienso. La palabra pienso, el verbo pienso, se ha omitido, se ha dejado de usar para que no haya redundancia. Bien, como se puede apreciar en el ejemplo, no se hace uso de conjunciones. Bien, entonces, en este caso también, ¿qué se omite? Las conjunciones, no solamente el verbo. Entonces acá las conjunciones han sido reemplazadas por una coma. Veamos a la siguiente figura literaria, la descripción. La descripción literaria consiste en la explicación pormenorizada de los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar en el lector una imagen mental verosímil sobre el elemento del relato. Entonces, cuando dice locaciones es de lugares o situaciones del contexto. Evocar es recordar, manifestar. ¿Bien? Entonces, una descripción puede darse en un lenguaje sencillo, en un lenguaje básicamente literario, como es en el caso de una composición, una narración, un cuento, una leyenda, una fábula, etc. Más, esta figura literaria se puede encontrar en mayor magnitud en la prosa, como también en el verso mínimamente. Bien, ejemplo: el novato, que se había quedado en la esquina detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo, como un sacristán de pueblo, y parecía formal y muy azorado. Bien. Gustave Flaubert, de la novela Madame Bovary,
literatura francesa, cuyo autor es Gustave Flaubert. ¿Sí? Entonces, Madame Bovary es una novela realista. Veamos otra figura literaria, calambur. El calambur es la figura retórica que consiste en la reagrupación de sílabas o palabras con el objeto de modificar el significado de una oración, ocultar un doble sentido o generar ambigüedad. La palabra ambigüedad significa en doble sentido. Bien, se dice en el uso de sílabas o palabras, dando un sentido de modificar el significado. Veamos el ejemplo. Dice, en los presentes ejemplos se puede ver cómo el alterar el orden de las palabras cambia por completo el sentido de la oración. Hay tortilla, si hubiera, si lloviera. Bien, dos expresiones similares o parecidas, pero que son sustantivos o voces similares o parecidas. Entonces, ¿qué me dice la teoría para poder volver a recordar? El calambur es la figura retórica, es como decir la figura literaria, porque retórica es parte del arte, consiste en la reagrupación de sílabas o palabras, con el objeto de modificar el significado en una oración. Entonces, ahí está esa reagrupación, en la modificación de significado. ¿Bien? Cuando dice hay tortilla, si hubiera, si lloviera. Apóstrofe. Apóstrofe es otra figura literaria. El apóstrofe es una figura literaria que se caracteriza por dirigirse a un interlocutor, real o imaginario, durante un discurso, diálogo o narrativa. Es común en las plegarias o soliloquios. ¿Qué es una plegaria? Una plegaria es una evocación de sentimiento, de respeto a algo divino, a un santo, a Jesucristo, a la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿y qué es el soliloquio? El soliloquio viene a ser la conversación que uno mismo hace las veces de emisor y receptor. Ejemplo, piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y nos cubren? Dios mío, esta es una plegaria de ruego a Dios, al niño Jesús. Fragmento del poema Piececitos de niño de Gabriela Mistral, poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura. Gradación es otra figura literaria. La gradación es una figura literaria que consiste en organizar los elementos del discurso según su importancia, bien sea de manera ascendente o descendente. Este último también conocido como anticlímax. Entonces, por su concepto bastante complejo y los ejemplos también que va a una complejidad, es bueno prestar atención a este caso. La gradación es una figura literaria que consiste en organizar, dice, los elementos del discurso según su importancia, bien sea de manera ascendente o descendente. Este último también conocido como anticlímax. La gradación puede darse en las composiciones poéticas como también en el discurso. El discurso no siempre tiene que ser con una medida de un lenguaje muy bello, sino en una serie de enunciados donde trate de cautivar al auditorio. ¿Bien? Entonces, la presencia de segmentación, unión de oraciones también viene a ser un discurso. ¿Bien? Ejemplo, ambos contábamos las horas, los días y las semanas para volver a vernos. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Fragmento del poema Mientras por competir por tu cabello, de Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote es un autor de la literatura española que encabeza el culteranismo. El culteranismo es una corriente literaria que pertenece al barroco. En España tiene dos modalidades, el culteranismo y el conceptismo. ¿Y el barroco qué es? El barroco es el exagerado ingenio en la creación de los versos donde resalta la belleza, el adorno completo en los versos. Diríase que Luis de Góngora y Argote escribió sus obras para un lenguaje para un lector bastante culto, para poder entender su calidad poética porque está lleno de figuras literarias y de una belleza impresionante. Veamos a la siguiente figura literaria, retruécano o conmutación.
La palabra conmutar significa reemplazar o modificar algo. Entonces, el retrógrado o conmutación es una figura literaria que se caracteriza por la repetición de una oración o frase en sentido contrario y por la reorganización de los elementos a fin de reforzar una idea o propiciar una reflexión. Veamos acá. No hay camino para la paz es el camino, frase de Mahatma Gandhi. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que siente, Francisco de Quevedo. Bien, entonces, en este caso también es una especie de retrógrado. Quiasmo. El quiasmo es un recurso literario que consiste en la repetición de ideas, pero intercambiando su orden sin que la oración o frase pierda su sentido. Ejemplo, cuando quiero llorar, no puedo, pero muchas veces lloro sin querer. Entonces ahí está el detalle, cuando quiero llorar, no puedo, pero muchas veces lloro sin querer. Esa es una especie de quiasmo. Que no, es un recurso literario que consiste en la repetición de ideas, pero intercambiando su orden sin que la oración o frase pierda su sentido. Cuando quiero llorar, no puedo, pero muchas veces lloro sin querer. La repetición está lloro, llorar. No te preguntes por qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Qué se repite? Pregúntate, país, tu país, por tu país, por ti. ¿Bien? Entonces, con esto estamos viendo figuras literarias. Ahora, el ejercicio consiste en extraiga cada figura literaria en los siguientes cuadros. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Es una antítesis. Entonces aquí se va a extraer una sínteton, una figura literaria que posea sínteton, aquí una descripción en el ejemplo, en este recuadro, y calambur en este espacio, y apóstrofe también en este espacio, extraer del material que estamos desarrollando como tema de clase. Gradación. ¿Qué es gradación? Ejemplo de gradación. Retróicono, un ejemplo de retróicono y un ejemplo de quiasmo. Entonces, con eso concierne a la repetición y al manejo de todas las lenguas o de todas las figuras literarias que se están presentando en este material. Entonces, de luego que menciono que el lenguaje literario justamente se sustenta, se manifiesta en la presencia de figuras literarias, donde el entorno del poema, de la composición poética, cambia, digamos, impacta el sentido de pensamiento, causando una belleza impresionante, dependiendo del declamador. Si no es el declamador, cuando se lee los versos, uno lo siente, uno lo percibe y uno analiza ese contexto y luego también es parte de una apreciación. Entonces yo digo, en el mundo clásico era una obligación que los versos tengan rima, métrica y figuras literarias. Hoy en día no, hoy en día una composición poética, una poesía no necesariamente tiene que llevar un lenguaje poético, sino esa libre libertad o albedrío del eh, poeta para poder componer, y desde ese punto de vista el lector también tiene que identificar mediante su apreciación qué recursos interesantes o impactantes tiene el poeta para sí. Por ejemplo, hay un adagio es sinónimo de pensamiento. El poeta nace y el escritor se hace. Entonces estamos hablando de dos niveles. El poeta ya viene con ese don desde el feto, con esa inteligencia. Y muchos lo descollan o lo aprenden en la universidad, como es el caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y Bryce Echenique. Ambos pasaron por la universidad estudiando literatura hasta doctorarse en literatura, pero el resultado de ello es que se dedicaron a componer sus obras o composiciones poéticas. Bien, entonces, en este caso, pues, figura literaria es toda aquella manifestación de retórica, de la expresión de la buena palabra, la expresión de frases o palabras que tenga que impactar el sentimiento de la persona que escucha
una composición poética. Si yo digo, por ejemplo, este ejemplo lo he repetido varias veces, por las mejillas de la doncella bajaban perlas, las mejillas de la doncella. Si yo dijera, por las mejillas de una señorita bajaba lágrimas, no hay mucho impacto. El impacto justamente surge desde el protagonista, ¿no? Entonces, eh, desde ahí que la figura literaria conlleva a una estética, a una belleza que tiene que ser cautivante cuando el lector aborde la problemática o el contexto narrativo de la obra. Entonces, frente a eso, estamos prestos para componer nuestros versos, para poder analizar. Cuando uno tiene que identificar las figuras literarias en los versos de una composición poética, necesariamente tiene que tener un conocimiento sobre perspectiva literaria o la teoría literaria para poder clasificar, valorar, enunciar todos los vestigios en qué orden estaban orientados a la música o a la producción de canciones o composiciones poéticas. Entonces, ya en sesiones anteriores, tanto del primer y segundo bimestre, ya hemos visto una serie de figuras literarias. Entonces, la tarea que deben desarrollar, aparte de las preguntas que están en el Classroom, deben señalar de que necesariamente el grupo humano tiene que trabajar para una empresa y esa empresa tiene que recluir en el manejo de la economía que ha ganado en un número de días el trabajador. En cambio, en un entorno capital, si la persona tiene dinero, no necesariamente tiene que trabajar, sino administrará y podrá vivir de su dinero. Y en el campo de la literatura, ¿no? La literatura simplemente transmite el pensamiento de un poeta, causan impacto, emoción y sugestión en el lector. Y en muchas de ellas ha ocasionado inclusive algunas lágrimas que derramaban los oyentes cuando es tan interesante e impactante el contenido de una determinada obra literaria. Entonces, frente a eso, aquí tenemos, y aquí, por ejemplo, como ejercicio, extraiga cada figura literaria en los siguientes recuadros. Extraer. Acá está una figura literaria. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Ya, que esa es una antítesis. Entonces aquí están todas las figuras literarias. Lo que van a hacer es, a modo de práctica, extraer esas figuras literarias y darlo por seguro frente a la inclemencia de aspectos negativos. Entonces, la figura literaria necesariamente es estética, es belleza, trasunta sobre la imaginación creativa de un autor. Y en pocas palabras, una figura literaria también al lector nos cautiva, nos subyuga y tomamos importancia. O a veces, si hay dinero, uno lo compra esa manifestación de obra literaria. De ahí que los literatos, pues, su único objeto es producir más producción literaria para poder venderlas. Entonces, el hombre, aquí partimos, el hombre no solamente vive de pan, sino que el hombre vive de otros recursos, así como del sentimiento, así como de la creación artística, así como de la lectura de unos versos. Entonces, desde ese punto de vista, es de suma importancia el conocimiento de las figuras literarias. Conociendo las figuras literarias, al analizar una poesía, una composición, uno puede extraer qué figuras literarias tiene. En el mundo actual, en el mundo moderno del siglo XX-XXI, la composición poética ha dado un giro importante. Antes, hasta el siglo XVIII, para hacer poesía, el poeta tenía que tener un recurso amplio en figuras literarias, en un lenguaje bello. Hoy en día eso se ha perdido. El mancebo o el muchacho, frente a la doncella, podrá decirle algunos versos bonitos, desde luego, ¿no? Pero es limitado, ¿no? Entonces, hay un número de horas que tiene que pedir permiso a un familiar, de repente la señorita, como también el caballero. No hay un libertinaje amplio. Entonces, como podrán ver en algunos monumentos, no, todavía existen algunos versos como epitafios, no, que se le han puesto a los difuntos. Entonces, desde ese punto de vista les digo, pues,
de que es bueno entender el concepto, luego identificar los versos y qué figura literaria posee. Ahora, les digo también, la poesía contemporánea no está sujeta a la medida, a la métrica, a la rima, a las figuras literarias, no, sino es la composición de las palabras que cause un impacto sugestivo de belleza, de atractividad para el lector, de sentimiento, de valoración. Entonces, no necesariamente la poesía contemporánea ya no es de figuras literarias, ya no es de métrica, ya no es de rima, no necesita eso, porque a través del tiempo el poeta en su manifestación literaria también ha evolucionado. Al evolucionar, ¿no? Eso no quiere decir que un poeta vuelva a utilizar una figura literaria, está en su libertad, puesto que la figura literaria, ¿no? Es el recurso estético de belleza que utiliza un poeta para causar impacto sugestivo en los que van a escuchar su composición poética cuando lo lea o lo declame el poeta. Entonces, desde ese punto de vista, es importante tener presente pues la teoría y luego identificar los ejemplos. Entonces, un análisis literario comprende en una de sus partes esto de reconocer, identificar figuras literarias. ¿Qué figuras literarias tiene una poesía, una composición poética? Bien, entonces, con esto ya voy finalizando el tema de hoy día. Lo que sí les quiero recordar de que en estos días, a partir de mañana, ya deben tener sus temas para la argumentación, que va a ser un concurso que se va a llevar a cabo en el mes de octubre y cada uno tendrá una participación bastante activa. Y para esto tendrá que ya tener un tema, identificar y practicarlo. ¿Y cuándo lo va a practicar? 5 o 10 minutos de cada clase, llámese en lenguaje, llámese en literatura, llámese en razonamiento verbal o llámese en plan lector, se va a hacer la práctica para que yo le dé algunos alcances, mejore, perfeccione, y si está bien hecho, será bien recibido. Entonces, este concurso se va a llevar a cabo en el mes de octubre, desde luego. Acá, por ejemplo, eh, en cuestión de argumentación, uno puede argumentar sobre un verso, sobre una figura literaria, sobre el concepto de literatura, sobre los personajes de una obra literaria. O sea, la temática es bastante amplia. Por eso siempre invoco que ustedes escojan un tema que les guste, que les encante. Entonces, desde ese punto de vista, es importante, cada material que se revise y explica, es importante que el alumno pregunte. Preguntando se llega a Roma. Si no se pregunta, no se llega a Roma. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta, si hay un tema que no entiende un alumno, entonces debe preguntar, profesor, ¿qué significa tal palabra? ¿Y por qué lo dices? ¿Puedes repetir lo que dijo? Etcétera. Entonces, estoy al servicio, ¿no? De una tarea de aprendizaje. Entonces, las preguntas deben de haber para que el conocimiento sea mejor manejado, mejor aprendido, mejor internalizado por los estudiantes. Entonces, con esto ya doy por finalizado la clase hasta el día de mañana.